Isabel, la justiciera de Campinas, que descuartizó a 6 capataces tras mutilar al caballo de la Hacienda 1882. Hacienda Santa Clara, Campinas, São Paulo. 12 de agosto de 1882. Dale like a este video, suscríbete al canal y dime qué piensas de esta historia cuando termine. Isabel, esclava de 28 años, cepilla el pelo del caballo árabe Estrella, sin saber que está viviendo los últimos momentos de paz de su vida. En 5 días, 6 capataces estarían muertos, descuartizados, decapitados, destrozados por las manos de una mujer que ellos creían que era solo una negra obediente. Todo comenzó cuando decidieron darle una lección a su mascota. Isabel acaricia el hocico de Estrella. El caballo relincha suavemente, presintiendo el peligro que se acerca. Esta es la historia real de Priest, Isabel de Campinas, que se convirtió en la pesadilla de 6 hombres blancos en una época en la que un esclavo no podía siquiera levantar la vista hacia sus patrones. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mujer transformó el dolor en venganza perfecta. Campinas, en 1882, era la ciudad más rica del interior brasileño. El ferrocarril paulista descargaba diariamente miles de sacos de café que iban a Santos y de allí a todo el mundo. Con 30.001 habitantes, imponentes casonas, una riqueza que impresionaba a los europeos. Pero toda esta opulencia se levantaba sobre el sudor de 18.000 personas esclavizadas, esparcidas por las haciendas de la región. La abolición estaba cerca. Faltaban 6 años, pero en las propiedades rurales la vida de los esclavos continuaba siendo brutal. La hacienda Santa Clara del coronel Joaquín Ferreira Silva era una de las más grandes de la provincia. 3.000 alqueires de cafetales, 280 esclavos. La casa grande era imponente en la cima de la colina. El coronel era viudo de 58 años, conocido como un propietario civilizado. No mataba esclavos sin motivo. Permitía matrimonios entre esclavos. Incluso había construido una capilla en la senzala, barracas de esclavos. Pero quien conocía la realidad sabía. Detrás de la fachada educada se escondía una crueldad refinada. La hacienda era controlada por 6 capataces contratados, todos blancos pobres que habían encontrado en la violencia una forma de poder. Antonio Pereira, 50 años, capataz jefe, portugués cruel. Manuel Sousa, 45 años, cuidaba de los cafetales, especialista en castigos. José Carlos, 40 años, responsable de los caballos, sádico con las personas. Francisco Lima, 38 años, controlaba herramientas, violento por naturaleza. Pedro Santos, 35 años, vigilaba las senzalas, conocido por su brutalidad. Roberto Silva, 32 años, el más joven y más cruel de todos. Estos 6 tenían poder absoluto sobre la vida de los esclavos. Podían golpear, torturar, incluso matar si querían. Isabel llegó a Santa Clara en 1880, comprada de una hacienda en quiebra en Itu por 800.000 reis. Era alta, fuerte, con una dignidad natural que incomodaba a los blancos. A diferencia de las otras esclavas, sabía leer y escribir. Había aprendido observando las lecciones de los niños en la antigua hacienda. También sabía hacer cuentas y tenía una memoria impresionante. El coronel la puso a trabajar en la casa grande. Isabel era eficiente, no rompía nada. Tenía una manera respetuosa que agradaba al patrón. Lo que nadie esperaba era que Isabel se enamorara de los caballos de la hacienda. El coronel tenía una colección de animales árabes importados de Europa. Su gran pasión. Percibiendo su talento natural con los animales, el hacendado comenzó a dejar que Isabel ayudara en los establos. Ella aprendió rápidamente a cuidar de los animales más valiosos. En 1881 nació en la hacienda un potro bayo que el coronel bautizó como Estrella, hijo de yegua árabe con semental nacional. El animal era especial desde pequeño. Estrella era inteligente, dócil, impresionantemente hermoso.
Aprendía trucos rápidamente. Obedecía solo por el tono de voz. El coronel eligió a Isabel para cuidarlo exclusivamente. Durante meses, Isabel alimentó, cepilló, enseñó trucos a Estrela. Con el tiempo, crearon un vínculo que iba más allá de dueña y animal. Para Isabel, Estrelas representaba la única felicidad en una vida de trabajo forzado. El caballo la reconocía de lejos, se amansaba solo con ella cerca. Parecía entender cuando estaba triste. En los pocos momentos libres, Isabel iba al establo a conversar con Estrela. El animal apoyaba la cabeza en su pecho, como queriendo consolarla. Tía Benedita, una esclava vieja de la cocina, siempre decía: «Este caballo te tiene más cariño que muchos cristianos por ahí». La relación entre Isabel y Estrela comenzó a irritar a los 6 capataces. Veían a una esclava tratando a un animal de raza como si fuera igual, y aquello ofendía sus convicciones. Antonio Pereira refunfuñaba: «Negra, creando intimidad con el caballo del patrón. Esto no puede terminar bien». Manuel Sousa era más directo: «Esclavo que se apega a las cosas, se vuelve atrevido. Alguien debería enseñarle su lugar». Pero mientras el coronel lo aprobara, no podían tocar a Isabel. El día 10 de agosto, el coronel recibió un telegrama urgente de Santos. Problemas con el cargamento de café exigían su presencia inmediata en el puerto. Reunía a los capataces en el porche. «Me voy a quedar una semana fuera. Quiero que todo funcione perfectamente cuando vuelva, y nada de flojera con los esclavos». Isabel le escuchó desde la ventana. Sabía que cada vez que el patrón viajaba, los capataces se volvían más violentos. Con el coronel lejos, los 6 se sintieron libres para hacer lo que quisieran. Aumentaron las horas de trabajo, disminuyeron la comida, inventaron castigos por cualquier cosa. Isabel continuó cuidando de la casa grande y de Estrela, pero sentía el peligro en el aire. Los capataces la miraban diferente, con una malicia que no conseguía descifrar. En el segundo día del viaje, Manuel Sousa hizo un comentario que alertó a Isabel. «Cuando el patrón vuelva, algunas cosas serán diferentes. Ciertas personas aprenderán su lugar». La mañana del 12 de agosto, Isabel se despertó con un presentimiento terrible. El tiempo estaba bochornoso, nubes cargadas, hasta los pájaros estaban demasiado quietos. Fue a cuidar de Estrela, como siempre. El caballo estaba inquieto, caminando nervioso en el establo, como si sintiera peligro. Isabel intentó calmar al animal cuando vio a los 6 capataces acercándose al establo. Venían armados con látigos, cuerdas, varas de hierro. Antonio Pereira habló con voz de mando: «Isabel, sal de ahí. Hoy vas a tener una lección que nunca más olvidarás». Isabel sintió que la sangre se le helaba. Entendió que habían tramado algo contra ella y contra Estrela. «¿Qué quieren?», preguntó, ganando tiempo. «Ya verás», respondió Manuel con una sonrisa cruel. «Ya verás, y nunca más olvidarás». Isabel estaba a punto de presenciar la crueldad que despertaría en ella una venganza sin igual en la historia del interior paulista. Lo que los 6 capataces le hicieron a Estrela fue tan brutal que transformó a una esclava obediente en la justiciera más temida de Sao Paulo. Continúen para ver cómo un acto de maldad despertó poderes que nadie imaginaba. Los 6 capataces rodearon a Estrela en el centro del establo. El caballo intentó huir, pero las cuerdas lo sujetaron en el lugar elegido para el suplicio. Isabel gritó. Intentó acercarse, pero Pedro Santos la sujetó con fuerza. «Quédate ahí calladita y aprende. Esto es para que sepas que un esclavo no tiene derecho a nada». Antonio Pereira dio el primer latigazo. La correa cortó la piel de Estrela, abriendo una herida sangrienta en el cuello. El caballo relinchó de dolor. Los otros 5 rieron como si fuera divertido.
Durante 2 horas, los 6 demonios torturaron a Estrela delante de Isabel, latigazos que cortaron la piel, patadas en el vientre, quemaduras con hierro caliente. El caballo sangraba por varias heridas, pero ellos no paraban. Cuanto más sufría Estrela, más gritaba Isabel. Cuanto más gritaba ella, más se divertían ellos. José Carlos se acercó a ella. ¿Ves lo que sucede cuando una esclava olvida su lugar? Tu caballito está pagando por tu arrogancia. Isabel intentó soltarse para ayudar a Estrela. Era inútil. 6 hombres contra una mujer. Después de 2 horas de tortura, Francisco Lima fue a buscar un hacha al taller. Se acabó el juego. Terminemos de una vez. ¡No!, gritó Isabel. Por el amor de Dios, no lo maten. Haré lo que sea. Demasiado tarde, negra, dijo Roberto Silva. La lección tiene que ser completa. Con 4 golpes brutales, Francisco le cercenó las 4 patas a Estrela. El caballo murió al instante, ahogado en su propia sangre. Isabel se quedó en silencio absoluto, mirando el cuerpo mutilado de Estrela. Los capataces esperaban llanto, desmayo, súplicas. Pero Isabel no hizo nada de eso. Se quedó de pie, inmóvil, con una expresión que ninguno de ellos logró entender. Era como si algo hubiera muerto dentro de ella junto con el caballo, y algo nuevo y peligroso hubiera nacido en su lugar. Isabel se arrodilló junto a Estrela y puso la mano en la cabeza del animal. Los capataces pensaron que era una despedida. En realidad, ella hizo una promesa que sellaría el destino de los 6. Juro por tu alma que cada uno pagará de la misma manera que te hicieron a ti. Las palabras fueron demasiado bajas para que ellos las oyeran, pero cargadas de una determinación que cambiaría todo. A partir de aquel momento, Isabel se convirtió en otra persona. Dejó de hablar, dejó de sonreír, dejó de mostrar cualquier sentimiento. Trabajaba como una máquina, obedecía órdenes, pero tenía algo diferente en la mirada, algo que erizaba a quien prestaba atención. Tía Benedita intentó hablar. Hija, sé que estás sufriendo, pero guardar rencor solo te hará peor. Isabel respondió con frialdad. No estoy sufriendo, tía, estoy estudiando. Durante 3 días, Isabel observó cada movimiento de los 6 capataces. Memorizó horarios, hábitos, puntos débiles. Antonio bebía aguardiente solo en la oficina todas las noches después de las 8. Manuel inspeccionaba los cafetales solo antes del amanecer. José Carlos dormía en el taller para cuidar las herramientas. A Francisco le gustaba pescar solo en el estanque los domingos. Pedro visitaba prostitutas en la ciudad todos los jueves. Roberto montaba guardia solo en la puerta los domingos por la tarde. Cada información fue guardada en su memoria como un arma mortal. 3 días después de la masacre de Estrela, Isabel comenzó la venganza. Antonio Pereira estaba en la oficina bebiendo y haciendo cuentas como siempre hacía por la noche, solo y ebrio. Isabel apareció en la puerta con una bandeja de estaño en las manos. ¿Qué quieres, negra? Le traje el café que me pidió, señor. Antonio no había pedido café, pero estaba demasiado borracho para recordarlo. Isabel entró despacio. Debajo del paño de la bandeja, un cuchillo de cocina afilado que había tomado de la casa grande. Cuando Antonio se dio la vuelta para tomar la botella, Isabel clavó la hoja entre los omóplatos. El cuchillo atravesó el corazón. Antonio murió sin hacer ruido, cayendo sobre la mesa de cuentas. Isabel limpió el cuchillo en la ropa de él y salió de la oficina. El primero de los 6 estaba muerto. A la madrugada siguiente, Manuel Souza salió a inspeccionar los cafetales solo, como hacía todos los días. Isabel lo siguió por los senderos, moviéndose silenciosa entre los árboles. Manuel se detuvo en un claro para revisar las plantas de café. Estaba de espaldas cuando oyó que lo llamaban por su nombre. Se dio la vuelta y recibió una puñalada en el pecho antes de ver quién era. Cayó entre las plantas, la sangre portuguesa fertilizando la tierra brasileña. Pero esta vez Isabel no se contentó solo con matar.
Tomó el cuchillo y comenzó a cortar a Manuel en pedazos. Primero los brazos, luego las piernas, por último, la cabeza. Esparció las partes por diferentes puntos de la plantación para que fueran descubiertas poco a poco y causaran el máximo terror. Isabel había probado la sangre y descubierto que tenía talento para matar. 2 capataces muertos, 4 aún vivos. Pero ella solo estaba comenzando una venganza que se convertiría en leyenda en la provincia de São Paulo. Los hombres que mataron a Estrela iban a descubrir que habían despertado algo muy peligroso. Continúen para ver cómo una mujer se convirtió en la pesadilla de 4 hombres armados. La mañana del 16 de agosto, los capataces encontraron a Antonio Pereira muerto en la oficina y los pedazos de Manuel esparcidos por los cafetales. José Carlos vomitó al ver un brazo colgado en una planta de café. Pedro Santos se puso pálido cuando encontró la cabeza en un claro lejano. «Esto no es una coincidencia», dijo Francisco Lima. «¿Alguien nos está cazando?» Roberto Silva estaba aterrorizado. «¿Pero quién? Los esclavos no tienen el coraje para esto». Los 4 restantes reunieron a todos los esclavos hombres en el patio e hicieron un interrogatorio violento. Latigazos, puñetazos, amenazas, pero nadie confesó porque nadie sabía nada. Isabel fue interrogada junto con las otras esclavas. Respondió con una tranquilidad que desconcertaba. «¿Dónde estabas anoche?», preguntó José Carlos. «Durmiendo en la senzala. Tía Benedita puede confirmarlo». Y podía hacerlo. Isabel había regresado silenciosa después de los asesinatos. José Carlos decidió dormir armado en el taller, al acecho. Si el asesino aparecía, estaría listo. No sabía que Isabel conocía cada tabla suelta, cada entrada secreta del taller. A medianoche, ella entró por la parte trasera a través de una abertura que él ni siquiera sabía que existía. José dormía sentado con el rifle en el regazo. Isabel tomó una cuerda de atar herramientas e hizo un lazo alrededor de su cuello. Cuando tiró con fuerza, José despertó, pero era tarde. La cuerda se apretaba cada vez más. En minutos estaba muerto por ahorcamiento. Para confundir a los 3 restantes, Isabel le escenificó un suicidio. Colgó a José en una viga del taller y dejó una nota falsa. «No aguanto más esta maldición». Francisco Lima tenía la costumbre de pescar solo en el estanque los domingos. Incluso con 3 compañeros muertos, mantuvo la rutina por terquedad. Isabel lo esperó escondida en la vegetación de la orilla. Cuando Francisco se concentró en la pesca, ella salió del monte con el cuchillo. Un golpe en la espalda le atravesó el corazón. Francisco cayó en el agua poco profunda del estanque, la sangre mezclándose con el barro. Como había hecho con Manuel, Isabel desmembró a Francisco, pero fue más creativa en la distribución. Tiró la cabeza al fondo del estanque, colgó los brazos en árboles distantes, enterró las piernas en puntos opuestos. El tronco lo dejó en el sendero por donde pasarían los otros 2. Pedro Santos y Roberto Silva eran los únicos sobrevivientes. En una semana, 4 compañeros habían muerto brutalmente. «Vámonos de aquí», dijo Pedro a Roberto. «Esto es una cacería. El coronel va a tardar. Vámonos ahora». Roberto, el más joven, estaba paralizado por el miedo. «No podemos irnos. ¿Y si nos atrapan? Moriremos por desertores». Decidieron quedarse, atrincherados en la casa grande, armados hasta los dientes. No dormían, ni siquiera iban al baño solos. El terror los consumía. El siguiente en morir fue Pedro, el jueves, el día que siempre iba a las prostitutas en la ciudad. No fue, pero Isabel ya había planeado su muerte. Ella sabía que en su miedo Pedro iría a la senzala para conseguir compañía con alguna esclava. La última noche que durmió allí, Isabel lo esperó en la oscuridad, en el camino de regreso a la casa grande. No hubo pelea. Ella lo golpeó en la cabeza con una piedra pesada, dejándolo inconsciente. Luego, con una sierra tomada del taller, lo descuartizó metódicamente como había prometido al caballo.
Pedro fue encontrado a la mañana siguiente, colgado de los pies en el gran árbol de la entrada, con su cuerpo desmembrado como un terrible aviso. Roberto Silva fue el último. Pasó el domingo solo, encerrado en la casa grande. Estaba paranoico. Oyó ruidos, voces, pisadas. Tomó su arma y disparó a las paredes. El pánico lo devoró. Isabel en realidad solo había ido a la cocina a buscar comida, pero al verlo en ese estado no necesitó un arma. Roberto se puso tan nervioso que tropezó con su propia arma, que disparó en su cara matándolo al instante. Cuando Isabel entró en la sala, encontró al último de sus verdugos muerto, destruido por su propio terror. El coronel regresó a la hacienda Santa Clara el 18 de agosto para encontrar 6 cadáveres, el horror y la histeria. La historia oficial fue silenciada. Se dijo que los capataces se habían peleado por una esclava. Los esclavos nunca hablaron. Pero la leyenda de Isabel, la esclava justiciera, fue contada en secreto, de generación en generación, en las sensalas de Campinas. Isabel no fue castigada. Nadie la acusó, porque nadie podía imaginar que una esclava negra hubiera tenido la inteligencia y la fuerza para orquestar una venganza tan perfecta. La venganza de Isabel y el legado. Isabel continuó trabajando en la hacienda por muchos años, hasta que la abolición la liberó. La hacienda perdió su poder. El coronel nunca más fue el mismo. Vendió Estrella y nunca más volvió a tener caballos. Isabel desapareció en el interior de Minas Gerais, llevándose el silencio y la dignidad de su venganza. ¿Cuántas otras Isabeles existieron y fueron olvidadas? La memoria es arma contra el olvido. Cada historia preservada es victoria contra quien quiere borrar el pasado. Todo ser humano tiene un poco de Isabel dentro de sí. Todos tenemos límites que cuando se superan pueden despertar reacciones inesperadas. La diferencia es que la mayoría de nosotros nunca es probado como Isabel fue. Ella descubrió de lo que era capaz cuando perdió todo lo que amaba. Su historia nos hace preguntar, ¿de qué seríamos capaces si fuéramos empujados más allá de nuestros límites? Isabel de Campinas nos enseña que no existe ser humano completamente impotente. Incluso en la situación más desesperada, siempre existe alguna forma de resistir. Puede ser a través de la inteligencia, el coraje, la paciencia, la estrategia, pero siempre existe una forma. Ella demostró que una persona determinada puede cambiar su propio destino, sin importar cuántos obstáculos existan en el camino. Por eso, Isabel permanece viva en nuestra memoria 143 años después de su muerte, no solo como curiosidad histórica, sino como fuente de inspiración. Cada vez que alguien se niega a aceptar una injusticia, está honrando su legado. Cada vez que alguien usa la inteligencia para vencer la fuerza bruta, está siguiendo su ejemplo. Cada vez que alguien construye dignidad sobre las ruinas de la humillación, está caminando en el sendero abierto por ella. Isabel de Campinas, la esclava que se convirtió en justiciera, la víctima que se volvió algo que la verdadera libertad no puede ser dada ni quitada, solo